Vamos a resolver problemas, como nos lo muestra el siguiente ejemplo. Dice, resuelve problemas. Lee cada información. Luego escribe 3 fracciones equivalentes a la fracción mencionada. Bueno, si bien es cierto, estamos viendo el tema de porcentajes, aquí nos permite remitirnos, es decir, tocar un tema anterior que se llama fracciones equivalentes. Recordemos que una fracción equivalente se halla de dos maneras, o puede ser simplificando o puede ser complicando. ¿Listo? Simplificar significa empezar a dividir el numerador y el denominador por un determinado número hasta que se vuelva irreductible la fracción, o completar significaría multiplicar. Entonces, en este caso, muchachos, recuerde, para fracciones equivalentes podemos simplificar o también podemos completar. Pero ocurre que simplificar se hace a través de la división y completar se hace a través de la multiplicación. Entonces vamos a tener muy en cuenta esta partecita de aquí, porque de esta manera es que lo vamos a hacer. Y dice que escribamos 3 fracciones a la fracción mencionada. Entonces vamos a leer el primer enunciado que dice: la superficie cubierta por los bosques es actualmente de 4.100 millones de hectáreas, que equivalen a 16/50 de la superficie de la Tierra. Como dice que escribamos 3 fracciones equivalentes a la fracción mencionada, entonces la fracción mencionada es 16/50. Entonces la primera fracción equivalente la vamos a hacer simplificando. Entonces voy a colocar aquí fracción 1 y la vamos a hacer simplificando. Entonces yo cojo a 16/50 y como observo que el 16 termina en número par y el 50 termina en número 0, quiere decir que ambos son pares y les puedo sacar mitad. Entonces la primera fracción podría ser mitad de 16, 8 y mitad de 50, 25. Entonces aquí ya tendríamos una primera fracción. Listo. La fracción 2, como 8 tiene mitad y 25 no, y no son múltiplos de un mismo número, ni aparecen como resultado en las tablas de multiplicar y tampoco son divisores comunes, entonces lo que podemos hacer es completar. Entonces la segunda fracción la vamos a hacer completando. Y recordemos que completando se hace a través de la multiplicación. Entonces cojo 8/25, que fue la primera fracción que obtuve equivalente, y voy a decir que empecemos, pues si yo la multiplico por 2, pues me va a dar la misma que teníamos, es decir, esta de acá, y no me sirve, porque tienen que ser fracciones equivalentes diferentes. Entonces voy a multiplicarlo por 3. Entonces recuerde que multiplicamos por 3 arriba y por 3 abajo. Se multiplica de frente, 8 por 3, 24, y 25 por 3, 75. Quiere decir que ya tendríamos una segunda fracción que es 24/75. Y para sacar una tercera fracción, la fracción número 3, porque les recuerdo que nos están pidiendo son 3 fracciones, también la vamos a completar. Entonces en este caso, por el siguiente múltiplo. Entonces voy a coger la fracción 24/75 y la vamos a multiplicar por 4. Entonces 4 por 7, 28 y llevo 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. Y al final dice 75 por 4. 4 por 5, 20 y llevo 2. 4 por 7, 28 y 2, 30. Entonces ya logramos tener la tercera fracción equivalente. Entonces mire, 16/50
podemos afirmar aquí, podemos afirmar entonces que 16/50 es lo mismo que escribir 8/25 y esto es lo mismo que decir 24/75 y esto es lo mismo que decir 108/300. Mire, esa es lo que nos estaban pidiendo de hallar tres fracciones equivalentes. Muy bien. Ahora miremos, aquí hay otra segunda fracción. Dice, en Colombia, 58 centésimas o 58 cienavos del total del territorio está cubierto por bosques. Entonces tenemos que hacer el mismo ejercicio. Es decir, cogemos a 58 cienavos o centésimas, aquí mire, y vamos allá a la primera fracción. Entonces, pues por lo general este ejercicio yo lo empezaría simplificando, ¿no? Es decir, volviéndola más pequeña. Entonces, en este sentido, la fracción 1 la vamos a hacer desde la simplificación, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces cogeríamos a 58/100, como ambos son números pares les puedo sacar mitad. La mitad de 58 nos daría 29 y la mitad de 100 nos daría 50. Pero ocurre que ya al tener 29/50, esa es una fracción irreductible. Entonces podemos hacer que la fracción 2 sea también por la complicada, es decir, por la multiplicación. Entonces aquí tendríamos fracción 2, la vamos a complicar y lo haríamos de la siguiente manera. 29/50, entonces vamos a multiplicarlo. Si multiplico por 2 me da la inicial, entonces multipliquémoslo por 3. Y al multiplicar por 3 nos quedaría que 3 por 9, 27 y llevo 2. 3 por 9, 27 y llevo 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. Y 50 por 3 pues nos da 150. Entonces aquí tenemos una fracción número 2 que es 87/150. Y la última fracción, la fracción 3, también la podemos hacer complicando. La fracción 3 la vamos a completar por el siguiente múltiplo. En este caso sería por 4. Y cojo la fracción obtenida, equivalente, que fue 87/100, y la voy a multiplicar por 4. Entonces en este sentido serían 4 por 7, 28 y llevo 2. 4 por 8, 32 y 2, 34. Y eso lo voy a dividir entre 4 por 100, que me da 400. Entonces en ese sentido ya tenemos la tercera fracción. Entonces podríamos afirmar también que 58/100 es igual a 29/50, que es igual a 87/150, y eso es igual a 348/400. Bien, miremos el segundo. Aquí hay otro ejercicio también que nos dice, en el mundo aproximadamente 35/100 partes del total de árboles está bajo amenaza de extinción. 35 cienavos. Entonces, yo puedo colocar aquí la misma fracción, 35/100. En este caso, como 35 termina en 5 y 100 termina en 0, son divisibles entre 5. Entonces también lo puedo hacer por la simplificada. Entonces la fracción 1 que voy a hallar,
va a ser simplificando. Y vamos a simplificar entre 5. Quiere decir que si yo en la tabla del 5, ¿cuál será aquel número que me da 35? O 35 dividido 5, ¿qué número me da? Entonces pensemos que sería la tabla del 7, porque es 35 dividido 5 me da 7. Y 100 dividido 5 me da 20. Entonces ya tenemos la fracción número 1 aquí, la fracción 1. Ahora tomemos la fracción 2 a partir de 7/20. Y esa la vamos a complificar. Entonces cogemos 7/20 y la podemos multiplicar, en este caso por 2. Y nos daría 7 por 2, 14, y 20 por 2, 40. Y ya tendríamos la fracción número 2. Ahora la fracción 3 también la podemos complificar multiplicando por el siguiente múltiplo. Entonces sería 14/40. Lo voy a complicar 3 veces. Y 3 por 14 me da 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. Y 40 por 3 me da 120. Entonces aquí ya tendríamos las tres fracciones. Quiere decir que 35/100 es lo mismo que decir 7/20, es lo mismo que decir 14/40 y es lo mismo que decir 42/120. Y en el último ejercicio, que dice observa la tabla y responde, nos habla de unos competidores, Julián, Santiago, Felipe y Miguel. Y dice fracción de pista recorrida, Julián 1/3, Santiago 3/4 y Felipe 1/2. Miguel 3/5. Entonces la solución de este problema, como es un poquito más elaborada, la vamos a dejar para el siguiente video. Entonces por ahora terminamos esta parte de fracciones equivalentes con este ejercicio.